Hola, Dios te bendiga. Soy Héctor Lara de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes para invitarte en el siguiente programa Uno Más para Cristo, el cual Dios hablará a tu vida. Que Dios te bendiga. Les damos la bienvenida en este día en un programa tremendo y muy, como diríamos, el nombre es El Hambre en la Biblia. Este día es un día que vamos a dar una enseñanza al mundo, como siempre decimos, salimos a dar la palabra a todo el mundo por medios de los medios de comunicación, en el nombre poderoso de Jesús. Solamente quiero decirles que en este día estamos siempre bajo la cobertura del hermano Jorge Fuentes, Iglesia Elim, Los Ángeles, California. Yo, para abrir acá, solamente quería decir, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, dice el Señor. Eso es para abrir por el conocimiento de esta enseñanza que vamos a dar esta tarde. Este día vamos a darlo con mi esposa Yoli, que nos acompaña en el programa. Dios Amén. Bendiga. Gracias. Ok, el título es Los 13 hambres en la Biblia. Y empezamos con Génesis 12:10. Dice que Abraham huyó a Egipto. Y descendió Abraham de Egipto para morar allá en la tierra porque había mucho hambre en toda la tierra, o sea, se vino una gran sequía. Pero esto en el 14 dice que cuando los egipcios vieron a Sara, porque Abraham llegó con Sara y vieron que Sara, a pesar de sus años, era hermosa, la codiciaron y le pasaron la voz al faraón, y por supuesto que el faraón dijo, tráiganla para que sea una de mi harén. Amén. Pero luego, más adelante, en 17 dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por haber tomado a Sarai, porque en ese entonces no era Sara todavía, sino Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón lo despidió a Abraham, le dijo, no me hubieras engañado, pero Abraham tuvo miedo porque pensó, me van a matar, entonces mejor digo que es mi hermana. Por eso todo ese misunderstood, esa equivocación fue a causa de eso, del temor de Abraham, la falta de fe, pero después fue el padre de la fe. Entonces le regaló caballos, le regaló ganados, le regaló esclavas, todo. Amén. Lo mandó bien enriquecido a Abraham, como quien dice, ya para que no me caigan más plagas. Esa era la primera de las plagas de hambre, ¿no? Solamente un comentario acerca de lo que estaba dando Yoli. Era, Abraham tenía un llamado por Dios. Dios le dice, vete a un lugar que te voy a decir y te voy a mostrar. Dice, voy a bendecirte, y en una versión en la lenguaje tal dice, y voy a hacerte famoso. Mira lo que dice. Sí. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, es un comentario a lo que estaba exponiendo Yoli en este momento. La cobertura de Dios acá la vemos es en verdad. Y como estaba dando la palabra en este momento, Yoli decía que mintió a Abraham por temor a perder a Sarai, o sea, un temor le dio. Pero en el camino llegó a faltar comida, dice, en todo ese tiempo, ¿no? Y fueron a Egipto, y Dios no le dijo a Abraham, ve a Egipto, sino le dijo, espérate. Entonces a veces hay consecuencias en las hambrunas, y en la Biblia estamos estudiando esto. Amén. Seguimos ahora, Yoli, con Génesis. Hambre, sí. El segundo hambre, Génesis 26:1, se repitió la historia, y esta vez con Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Que le dijo, después hubo un gran hambre, hubo otro hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Dios y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita ahí como forastero, y estaré contigo y te bendeciré. Eso es lo bueno, la cobertura de Dios. Porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham. Pero más adelante, dice en el 7 que sucedió lo mismo, y que también la vieron a su esposa y la codiciaron. Entonces, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, de nuevo pasó lo mismo, es mi hermana, dijo, porque tuvo miedo de decir que es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían a causa de Rebeca, porque Rebeca era de hermoso parecer. O sea, ¿viste?
pero luego Dios le revela, lo hace ver a Abimelech que sí, que ellos se hablaban y se abrazaban más que hermanos. Entonces le dijo, ¿por qué me engañaste? Pudo haber habido lo mismo que sucedió antes. Entonces Abimelech lo bendijo y le dio protección, le dijo que no les iba a pasar nada y que el que tocare a esa mujer moriría. Hasta puso un decreto para hacerla, para protegerla a Rebeca. Qué tremendo, ¿no? Y ese es el segundo hambre, está muy interesante. Tremendo el segundo hambre, porque ahí vemos algo que dije, el primer hambre como estaba Abraham. Viene acá, dice, miedo dijo que era su hermana, a lo que dijo. Pero acá tenemos otro que dice, una nota que dice, fue a Gerar donde vive Abimelech, pero acá Dios le habla a Isaac y le dice, no vayas a Egipto. A Egipto, ahí le dijo. Sí, esa es la diferencia. Uno no tuvo paciencia y a él Dios le habló en un sueño a Isaac y le dijo no. Y en el camino Dios lo bendijo, porque Dios lo bendice con una cosecha, después estaba leyendo más adelante, de 100 veces más la primera cosecha le dio. Y después de eso comenzó a abrir los pozos en el camino que había dejado su padre. Exacto, que ya había fallecido, Abraham, y abrió los pozos de Abraham que había dejado y los destapó. Y ahí vino el pozo, mire qué nombres tan tremendos que tiene. El pozo 1 que destapó le puso nombre Pelea, porque estaban peleando con los Abimelech y esa gente porque estaban celosos. En la segunda le puso Pleito al otro pozo que abrió. Y al tercero, cuando ya todo estaba calmado, le dijo, se llama Libertad. Por eso en Dios hay libertad. Amén. Exacto. Bueno, entonces ahí ven una acotación. Egipto significa el mundo. Amén. Y Dios no quería que regresaran al mundo nada por ninguna para atrás, tribulación. todo para adelante. Exacto. Bueno, vamos al tercer hambre, y se nos está pasando el tiempo. Está en Génesis 41, 54, 57, y es acerca de José y sus 12 hermanos, que vino gran hambre en la tierra. Génesis 41, 54, ¿quieres que lo lea yo? Yes, por favor. Génesis 43, 1. No, 41, 54 al 57. 41, perdón. 54, 57. Yo lo tengo acá, ¿ok? Claro. Tal como lo había anunciado José, a los 7 años de abundancia siguieron los 7 años de escasez. Y aunque había hambre en todos los otros países, y aunque Egipto había que comer, en Egipto había, porque José había guardado en silos los 7 años con el sueño que le dio el Señor, que guardara en los silos, guardara el trigo y la cebada y todo. Y dice, cuando comenzó a sentirse el hambre en Egipto, los egipcios fueron a pedirle al rey que les diera de comer. Entonces el rey le dijo una vez, vayan a ver a José. Mire, José era el segundo del faraón. ¿no? Y cuando yo no había comida en todo el país, José abrió los almacenes y el trigo que en sabiduría Dios le había dado, abrió los silos y comenzó a venderles a la gente en Egipto. Y ahí después viene la historia, cuando ya se entera Jacob que hay comida en Egipto, y ellos mandan a los hijos a que fuera a pedirle. Mira, el Señor utilizó todo. A José y lo lindo, se ve la mano protectora de Dios, siempre en medio de las pruebas, en medio de una época de crisis, de inflación. Pero bueno, vayamos al cuarto hambre, que se nos está pasando el tiempo. Ruth 1:1. Amén. Y acá te está hablando de la época de Noemí, que aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo un gran hambre en la tierra. Un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Bueno, y ahí pasa todo lo que sucede. Primero Noemí pierde a su esposo, luego sus hijos, uno a uno por desobedientes y por no hacer lo que a Dios le agradaba, también fueron cortados antes de tiempo. Entonces las nueras quedaron viudas, y una mujer en aquel entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, quedaba sola, sin ninguna cobertura, ¿no? Entonces ella despidió a sus nueras, y dice en el 14 que Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. O sea, Ruth, la moabita, decidió quedarse con Noemí. Y te acuerdas que al final Ruth es súper bendecida, y Noemí regresa a su tierra, le devuelven sus tierras, su casa, todo.
y se casa Ruth con el primo, que era un hombre mayor, pero era muy próspero. Pero mira una aportación a eso, la oración, ¿no? de la oración de Ruth, que me impresionó, porque eso fue cuando ya las dos se iban a separar, las dos viudas, y le dijo, mira, dice en 1, 16 y 17 del libro de Ruth, es interesante que ustedes lo lean porque es precioso. Dice, pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, iré, y a donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y esa era Ruth la Moabita, imagínate. Qué lindo. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono. Mira qué entereza de esa sierva. Una Moabita, ¿no? Con un gran pacto, ¿no? Y dice, pues nada podrá separarnos, le decía a Noemí, nada, ni siquiera la muerte. Y comenzó a caminar acompañándola a ella hacia donde iba para encontrarse en el camino. Nos acaban de avisar que ya vamos por la mitad del programa 16. Y no hemos hecho ni la cuarta parte del estudio. No, vamos a hacerlo en dos etapas. Amén. El quinto hambre, y hablando de pactos, está en 2 de Samuel 21:1 y es cuando viene un gran hambre en la tierra porque Saúl mata a los gabaonitas y eso le produce 3 años de hambre, ¿no? Pero mejor lo leemos. 21:1. En aquellos días, en los días de David, dice, hubo por 3 años consecutivos un gran hambre, y David consultó a Dios, y el Señor le dijo, por causa de Saúl y por causa de la sangre con la cual mató a los gabaonitas. Entonces esto sucedió porque Saúl se enardeció así de pronto y mandó matarlos a los gabaonitas porque habían ayudado a David. Entonces ya cuando regresa y se entera David de esto, le dice al único gabaonita que quedó vivo, le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te puedo resarcir de esto? Porque habían hecho un pacto delante de Dios que los israelitas iban a proteger a los gabaonitas, aunque no tenían ellos promesa porque no eran israelitas, pero ellos habían decidido servir en la casa del Señor, aunque sea cargando, limpiando las cosas. Entonces fueron fieles a pesar de todo. Entonces a Dios no le gusta que la gente haga un pacto y luego lo rompa, porque el Señor es noble, Él respeta los pactos y por eso es que mandó un gran hambre. Entonces ese gabaonita le dijo que le diera era justo, le dijo, quiero un pago justo, yo no quiero riquezas ni nada, así que tráeme a 7 de los descendientes de Saúl. Y le trajeron a 7 nietos de Saúl. 5, por acá lo puse. O sea, estaban eso, viéndolo. 5 de Mical y 2 de la otra esposa que ahorita no me acuerdo. En ese camino, o sea, de Rispa. Haciendo Rispa, ya. O sea, al comienzo Dios le preguntó, ¿te acuerdas? Decía en la escritura, a David le preguntó a Dios, ¿por qué nos está pasando esta hambre? ¿A qué se debe si estamos haciendo lo correcto? Pero el Señor le dice a David, no es por ti, David, es porque Saúl, de la sangre que gobernaba, inocente, gobernaba el país en esa época, y estas son las consecuencias. O sea, tienes que arreglar esto y resarcir a los gabaonitas que había hecho un pacto con Josué en generaciones anteriores. Y cuando le trajo a los 7 nietos de Saúl, él los ahorcó tal como lo había planeado, y de ahí se paró el hambre. Se hizo la justicia que Dios quería. se agradó y dice, por la culpa de un gobernante, es bien claro esto, por un gobernante sufre todo un pueblo. Así que hay que tener mucho cuidado. Hambre. Vamos a la otra hambre, Primera que ya me está dando Reyes, más hambre la palabra esta. Primera de Reyes 17:1. Elías. En la época de Elías hubieron 7 años de hambre a causa de la idolatría de Jezabel y de Acab. ¿Quieres leerlo tú? Primera de Reyes 17, Elías anuncia que no iba a llover, como estabas diciendo. Exacto. O sea, y después dice en 16, antes de por qué hubo esa consecuencia. Lo principal es saber de dónde venía eso. Acab desobedeció a Dios y cometió más pecados que todos los reyes anteriores, que Josafat, y dijo, también puso una imagen, dice Acab, aparte de eso, de la diosa Astarte. Después se casó con Jezabel, que era una hija de un rey sidonio pagano. Ella era una hermosa hechicera.
idólatra, sacerdotisa de Baal. Entonces ella es la que tenía sus profetas y todo, y seducía a los profetas de Dios para que le sirvieran a sus dioses Amén. paganos. Fue algo asqueroso, y tal es así que hasta en Apocalipsis hablan de Jezabel, porque tú que toleras a Jezabel. Mira, bien tremendo, mira, ¿no? hay otra cosa más que la que le molestó al Señor de acá, aparte de las otras que dije. Ya. Además mandó reconstruir Jericó. Y Dios le dijo, a Jericó nadie la va a reconstruir, se va a quedar piedra un sobre pacto. piedra. Dios Ya no había quería dicho nada. Dios, pero a él Le valió. le como valió, dicen. no le hizo el caso. Sí. Entonces, desobedecieron las órdenes de Dios de reconstruir. Pero acá viene otra cosa más interesante que había visto ahí. Era que Dios había hecho quien construyera. Eso, la descendencia iba a morir. Y uno de ellos se llamaba, al que me mandó al arquitecto para hacerlo, se llama Hiel. Como la hiel de la gallina, o sea, la hiel de esa del... Ajá. Y era el papá. Y sus dos hijos. Y murieron. Porque Claro. le cayó la maldición que había dicho el Señor, no la construyan. Es que el Señor es matemático, cuando dice Exacto. algo, lo hace y lo cumple. Y se olvida el pueblo de eso. Seguimos entonces con la otra hambre. El séptimo hambre, que fue en la época de Eliseo. En esa época hubieron 3 hambres, pero vamos primero al de Segunda de Reyes 4:38. Amén. Está hablando de una olla envenenada. ¿Tú lo vas a leer o lo En leo? esto hay un comentario que acá le voy a A ver, hacer. lee. Eliseo en Gilgal había otro gran hambre. Ajá. Y habían 100 profetas. Y Eliseo estaba con los profetas sentados y hablando con ellos. Y dice, preparen una olla grande. Porque Eliseo tenía una fe tremenda Pero para ya hacer, había hambre, mira. para hacer un guiso, ¿no? Ya. Entonces, uno de ellos fue al campo y vio un arbusto silvestre y parecían calabazas. O sea, ¿no? Exacto. O sea, unas calabazas silvestres sí, envenenadas. llenó su capa y lo llevó la persona que lo habían mandado. Entonces, si vieron el guiso a los profetas, ¿y qué pasó? Entonces gritaron, Eliseo, esto está envenenado. Y no lo comieron. El Entonces guiso Eliseo está dijo, un envenenado. momentito, dijo, traigan harina. Ajá. Y les mezclaron con harina y lo echó en la olla. Y Y ahora ahí dijo, fue el milagro. sírvanles de comer. ¿Y cómo se sentirían esos señores después de los profetas de decirle, antes íbamos y ahora nos quiere dar con harina y se lo comieron, pero porque le creyeron? Sí, porque ahí estaba el milagro, que al poner la harina todo iba a cambiarse, la maldición en bendición, el veneno en comida, porque había un gran hambre en la Y mira, ves cómo es esto, Yoli, ahí. Ajá. Todos comieron. Después llegó un hombre. Acá viene la bendición de que estábamos hablando. Ajá. Porque Dios revierte las maldiciones en bendiciones. Ya. Trayéndole 20 panes de cebada con harina de primera, cosecha de la primera, o sea, la primera cosecha, ¿ya? Mira. Entonces dijo, O lo Eliseo trajo de le otro dijo, lugar, de otro sí, lugar. no, Ay. le trajeron, porque Ajá. después de eso vino el hombre trayéndole más comida. Exacto. Y le dijo, dile que coman. Entonces Jesse dijo, son 100 profetas, Señor, ¿cómo le vamos a dar a 100? A Y 20 acá, panes para 100. 20 panes para 100. Ahí Tú, hubo le dijo Eliseo, como tenía, multiplicación. Eliseo era también bien firme. Tú hazme el favor de darle de comer ahí. Y con 20 Obedece. panes comieron y se hartaron, dice. Y Dios ha dicho sobró, que ellos dice. van a comer y va a sobrar. Como la multiplicación de los panes con el Señor. Es una figura, ¿no? Comerán y sobrará. Y sobrará cabal. y en abundancia. Exacto. Seguimos con otra hambre. Wow. Sí, vamos, ya queda poquito tiempo, pero vamos a aprovechar el tiempo, que acá en el aire se pasa rápido. Amén. Segunda de Reyes 6:25. Hubo otro hambre, y por causa de ese hambre hubo una gran inflación, y acá hay muchas cosas que sucedieron, pero Amén. rápido te las voy a leer yo, Amén. aunque ya no avancemos mucho más de esto. Hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, o sea, sitiaron Samaria, la rodearon los enemigos, los babilónicos creo que eran. Entonces hubo tal inflación que dice que la Biblia deja sentado que se vendía la cabeza de un asno, se vendía por 80 piezas de plata. Wow. Y la cuarta parte de un De estiércol de paloma, decía también, De que era como un combustible, ¿no? Que usaban. creo que para eso era. Ajá. Del estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Entonces, con tal hambre, con tal inflación que había, pasando el rey del rey de Israel por el muro, una mujer le gritó desde el muro, salva al rey, Señor mío. Entonces él le dijo que qué puedo hacer yo si con el hambre que hay yo no te puedo ayudar, que te ayude Dios.
Y le dijo el rey, ¿qué es lo que tienes? Y la mujer le contó una historia bien tremenda, un canibalismo en la Biblia. Lo del hijo, ¿no? Exacto. Le dijo, esta mujer, porque estaba acusando a su compañera, me dijo ayer, da acá a comer a tu hijo, comámoslo hoy y mañana comemos el tuyo. Y mañana comemos el mío, le dijo la otra mujer. Entonces, cocimos a mi hijo, le dijo esta, y lo comimos. Y al día siguiente le dije, saca ahora a tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió al hijo. Cuando el rey oyó esto, dice que se arrancó las vestiduras reales, se tiró cilicio, se puso como en ropas de luto. Amén. Y dijo que mañana mismo mataran a Eliseo, porque él echaba la culpa a Eliseo, que era el causante de la hambruna, pero la hambruna no la mandaba Eliseo, sino la mandaba Dios a través de la boca del profeta Eliseo, a causa de los males de los reyes y a causa de los pecados que habían sucedido antes, ¿no? Ya, ahí se mira, y más adelante dicen en la escritura, ¿no? Ajá. Que ya comenzó a revertir la bendición, porque lo mandaron a Eliseo para que lo mataran, Ya. el rey. Entonces le dijo, y mandó un mensajero. Y mire, este son unos tips que hay ahí. Dice, ponga atención al mensaje de Dios mañana a esa hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata, mira ya, bajó. Se podrá comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Subió el Dow Jones. Sí, entonces el hombre del rey le dijo, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. O sea, el mensajero, no te creo, le dijo. Y el profeta le dijo, porque no creíste, tú no vas a comer, le dijo. O sea, tú no lo vas a ver, ¿por qué? Porque dudó. Ajá. Lo que le estaba diciendo Eliseo. Entonces dice, y ahí viene después lo de la historia de los leprosos. De otro hambre que sucedió en Segunda de Reyes 7, del 3 al 9, Ajá. acerca de los leprosos. Dice que estaba exactamente lo que estabas empezando a leer, pero dice que nadie salía y nadie entraba, y la ciudad estaba muriéndose de hambre y estaban encerrados y estaban rodeados de todos estos enemigos. Pero los leprosos dijeron, 4 leprosos eran, dijeron, ¿qué vamos a hacer acá? Igualito nos vamos a morir de hambre, vayamos al campamento de los comamos enemigos todo lo que podamos. y que tengan misericordia, que tengan, Si nos matan, ¿qué importa? Dijeron. un poquito de comida, pero ya después de comer, contentos que nos maten si quieren. Total, igualito nos vamos a morir de hambre, de lepra o de lo que sea. Y mira lo que el Señor dice, que el Señor en la noche hizo ruidos como truenos y caballos, dice, y se espantaron los sirios, dijeron, wow, vienen los israelitas y nos van a invadir, y huyeron y temerosos escaparon, y ellos llegaron a comer todas las comidas, y ahí fue. Exacto, es que ellos sabían que el ejército israelita no tenía mucha fuerza. Entonces lo que pensaron ellos, los enemigos, fue que el rey de Israel había hecho contratación con los reyes de Egipto y todo para que lo apoyaran. Exacto. Y para que esos ejércitos vinieran a ir en contra de los campamentos. Y fue tanto, y estaban dormidos, que dice que fueron dejando todo, el botín, la ropa, todo, la comida, todo listo. Y ahí se fueron a avisarle y se escondieron, huyeron, porque en sueños Dios le mostró el ejército que él tiene. Y ellos escuchaban carros que venían tremendos y huyeron. Rugía la tierra, ¿no? Entonces cuando llegaron los 4 leprosos, simplemente, hay comida, y comieron y agarraron oro y agarraron Y ellos todo. se sintieron mal porque nosotros estamos comiendo muy sabroso, pero mejor vamos a avisarle al campamento y al rey que para compartir con los hermanos, se acordaron con de sus... nuestro pueblo. Sí. Seguimos con otra hambre porque ya estamos cortos. Mira, ya nos queda muy poquito tiempo y no sé si vamos a poder terminar. Segunda de Reyes 8.1 dice, la mujer huyó a Filistea, ¿no? Ese es el 11º hambre. Está en Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes 8.1. Y esta fue una historia porque Sedequías hizo lo malo, entonces vino el hambre. Esas fueron las consecuencias. Ajá. Sí. Eliseo le habló a una mujer y le dijo, levántate porque viene un gran hambre a la tierra y recoge lo que puedas, tú y tu hijo, porque vienen 7 años de hambre. Y a acotación de esto te iba a decir, hay una escritura que habla de esto en Amos que dice, hará algo. Dios sin avisarle a sus profetas o algo. Hará algo sin... Amos 3:7, porque Dios no hará nada
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué tremendo. Y es así como ahora que nos están revelando las señales que está dando el Señor, que viene pronto. Es por eso, nos están revelando, pero quienes los que creen son los que vamos a estar ahí. Exacto. Mira, no sé si podemos seguir con una Tenemos todavía 2 minutos y medio y vamos a dar con otra hambre. Dice por la usura también, ¿te acuerdas? O sea, cuando los mismos israelitas comenzaron a explotar a su misma gente, que el Señor le dijo, yo los he sacado de la libertad, y esa fue en la época de Nehemías, y había usura, entonces comenzaron, como había hambre en esa época, comenzaron a 5:1. Ajá, comenzaron en Nehemías 5:1 y 4 al 11, comenzaron a expropiarle los terrenos y las propiedades y los animales para darles comida, su mismo pueblo. Y Ajá. Nehemías se molestó y Dios le dijo, dile al pueblo, ¿no? Decía, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. O sea, encima les cargaban y les cargaban más de impuestos. Se parece ahorita, ¿no? Que suben y suben la gasolina y suben los alimentos. Sube todo, eso se llama inflación, ¿no? Exacto. Tremendo. Sobre Y nuestras expropiación y tierras, usura. exacto, sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, más adelante, ya en el 11 dice, os ruego, viene Nehemías y aboga por su pueblo, y le dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte, o sea, el 10%, ¿viste? La centésima parte del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Y le devolvieron todo, y hubo justicia. Oh my goodness. Tenemos 55 segundos. Bueno, Tremendo, hermanos, pero mira, solamente es para decirles, hoy tenemos Hechos 11, 27 y 28 para que lo estudien en casa, y Apocalipsis 6, 5 al 8, que es el hambre durante la tribulación. Amén. Miren, hermanos, hemos corrido con este programa, pero si estás escuchando y si tú no conoces a Cristo, aún su brazo está extendido, aún hay misericordia. Gracias por tu sintonía al programa de Uno Más para Cristo. Esperamos que este segmento haya sido de bendición. Para más información acerca de la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles, o visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California 90044, o nos puedes contactar al teléfono área 323-789-1665 o por la web www.ministerioselim.net. Que el Señor te bendiga.